Hola, bienvenidos a este video basado en la vida de César Vallejo. En esta ocasión vamos a hablar de su amada esposa, Georgette Philippard. Pero antes de esto, vamos a dar una breve explicación sobre la vida de César Vallejo. La infancia de Vallejo. César Abraham Vallejo Mendoza, hijo ilustre del Perú. Aunque no con una infancia económica, supo forjar sus habilidades y talentos netos en la poesía y literatura. Él era el menor de 10 hermanos. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y su madre, María de los Santos Mendoza Guerrionero. Aunque no contaban con los recursos económicos, se las ingeniaron para que César Vallejo tuviera estudios en los cuales él pudiera sobresalir. Vallejo terminó el colegio en 1908, no pudo ingresar a la universidad hasta en 1903. En ese tiempo él vivía entre Trujillo y Lima. No contaba con una buena economía, pero aún así no se rindió, ya que buscaba cualquier trabajo para solventar sus gastos y seguir adelante. Vallejo, para lograr grandes cosas, no solamente tuvo que actuar, sino que creer en él mismo. Hasta que en 1913 ingresa a la Universidad de Trujillo, a la Facultad de Letras, y consigue graduarse de bachiller con su tesis titulada El romanticismo en la poesía castellana. Vallejo estudió en el Colegio San Nicolás en Huamachuco. Después se tituló de bachiller en letra. En 1915 empezó sus estudios de filosofía y letras en la Universidad de Trujillo y derecho en la Universidad de San Marcos en Lima, pero luego abandonó sus estudios para alojarse como maestro en Trujillo. En 1920 César Vallejo fue acusado injustamente de robo e incendio durante una revuelta popular donde lo encerraron por 3 meses y medio, los cuales él escribía otras de sus obras. Trilce, en 1922, un poema vanguardista que supone la ruptura definitiva con el modernismo. En busca de inspiración y cansado de la sociedad peruana, César Vallejo se mudó a París en 1923. Estando en la capital francesa, el poeta exploró una nueva faceta y empezó a escribir artículos y reportajes para periódicos y revistas de la zona. Asimismo, se convirtió en el corresponsal oficial del Diario Peruano del Comercio en París. Published significantly more journalism and poetry his time. Also, he continued to write publications in both journals. Much of his early journalism addressed the relationship between Marxism and literature. Some articles offered the historical, political, and economic studies of current events in Peru. In Spain, he draws some newspaper reportage of events of the civil Persian press agents, even appearing in a newspaper and some of his own art. Philippard, vida de Vallejo. César Vallejo tenía la obsesión de morir jueves, pero murió un viernes santo, 15 de abril de 1938. Junto a él estaba Georgette. Era una mañana extraordinaria y soleada el día del entierro. Georgette se quedó sola en la vida, pues su madre ya había muerto para ese entonces, y todo lo que había heredado se lo gastó con Vallejo en el viaje de Rusia en 1929. Y como había sido educada con la idea de que no había que pedirle ayuda a nadie, se las arregló como pudo. Muchos años después, decide conocer el Perú. En 1952, el gobierno de Perú le concede una pensión donde Georgette se quedó a vivir ahí en Lima. Más tarde su pensión fue reducida y tanto fue su enojo que destruyó algunos recuerdos del poeta. Todos coinciden de que Georgette era una persona con pésimo carácter, incluso Vallejo, que nunca lo menciona en sus obras. Poco a poco se fue enemistando con los amigos del poeta, pues algunos no coincidían en la manera en cómo administraba la memoria de él. Georgette Philippard fue un personaje muy importante en la vida de César Vallejo. Más que su esposa, ella se encargó de conservar y proteger los manuscritos del poeta peruano. Lo más importante, se encargó de difundir las obras póstumas del poeta,
como es Poemas Humanos, Trilce y entre otras. Gracias a Georgette conocemos a César Vallejo como uno de los poetas más importantes en la literatura peruana. Según José Rojas Bes, en el artículo Cielo del 2015, el documental examina un conjunto de ciertas zonas y partes específicas sobre huellas de vibraciones acústicas, es decir, los sonidos percibidos, con respecto a los elementos de la realidad. Uno de los sentidos descartados hasta la actualidad es con el olfato. Los olores, ya también sean indagados o deseados por algunos, no formarían parte de la actualidad, quedándose aún fuera de nuestras artes audiovisuales. La función del documental. El documental aspira a ser un medio para poder revisar el modo en que la historia se transmite y se manifiesta, es decir, el modo en que nuestra memoria se constituye entre olvidos y clichés. En el documental, filmar es observar, y esto significa sumergirse dentro de un acontecimiento o de un lugar para poder captar cómo se vive o cómo funciona un pequeño o un gran mundo que se pretende analizar. El documental confronta épocas y enseña al público qué y cómo se transforma. El emprendimiento cultural. En él hablaremos del emprendedor. Un emprendedor es aquel que no teme al cambio, tiene visión para negociar. Se caracteriza por ser una persona competitiva, ya que va en busca de nuevas oportunidades. Por ello, un emprendedor no es una persona monótona. Inclusive está abierto a nuevas ideas innovadoras. También es conocedor de las nuevas tendencias que hay en el mercado, porque de esa manera puede mejorar la calidad de su producto o servicio. Importancia de emprendimiento cultural. El interés de un emprendedor cultural tiene como importancia desarrollar un proyecto artístico sin depender del otro, como también a poder liberarse del trato injusto de terceros. Asimismo, alcanzar la flexibilidad de poder ejercer el control de su tiempo. Es por eso que sus ideas erróneas deben hacerse frente, animándoles a capacitarse y darles a conocer que construir una empresa cultural es reconocer el valor de su cultura y su creatividad, donde pueden complementarse de forma novedosa. Es por ello que recalco la teoría de Hernández Acosta, donde nos dice que un empresario cultural es un apóstol de su arte, pues no es fácil que abandone su culto, pues es su vida y allí estará siempre. Por ello, llego a la conclusión que todo esto contribuye a la importancia del éxito de un emprendedor cultural. Los valores muy fundamentales que podemos rescatar de nuestro documental por parte de César Abraham Vallejo Mendoza son la esperanza. Él nos enseña a nunca rendirnos y seguir adelante. El amor hacia la familia. Podemos evidenciarlo en sus poemas. La lucha contra el egoísmo, ya que él siempre le deseaba lo mejor a sus semejantes. Por parte de Georgette Philippart es la perseverancia. Mantuvo los ideales tal y como las dejó sus obras Vallejo. Respeto, difundían los poemas del poeta, y la responsabilidad, publicaba los poemas de César Vallejo.